Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos algo muy especial ya que es como una nueva sección en el canal. Ya había hecho tops de este estilo, pero nada como esto. Hoy les voy a contar una historia de un lugar que quedó abandonado y las razones detrás. Los siguientes videos probablemente sean sobre parques abandonados porque son los que más me interesan y los que peores historias tienen detrás. En particular, este castillo que les estoy mostrando ahora es más bien un lugar con una historia bastante desafortunada que terminó demasiado rápido. Obviamente me pueden dejar alguna recomendación de lugares que quieran que trate en estos videos, porque me parece un tema muy interesante y probablemente ustedes tienen un montón de recomendaciones. Así que bueno, sin nada más que decir, acá en la esta pantalla pueden ver el resto de mis casos de los videos del canal. Para aquellos que me hayan encontrado recién, hago casos mayormente de misterio y se vienen algunos cuantos bastante largos. Así que ahí tienen en la esta pantalla el resto de los casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. El castillo de Egaña, en Buenos Aires, Argentina. Este castillo, que ahora está abandonado, se ubica en un pueblo a 25 kilómetros de la localidad de Rauch, en la provincia de Buenos Aires, en Egaña. Más allá del título de este video, también se lo conoce como el Castillo San Francisco. Este lugar estaba planeado para tener un largo futuro, pero algunos eventos trágicos hicieron que la historia cambie para siempre. El castillo está rodeado de una gran arboleda, lo que desde arriba parece una hermosa vista. Hay quienes pasan por ahí y piensan en la tranquilidad del lugar, en el aire fresco, en todo lo positivo que puede tener un terreno como ese. Pero hay otros visitantes que ven el lugar deshabitado como una zona de desgracia. Después de todo, el castillo no tuvo nunca un uso que diera alegría. Esta vieja mansión fue construida en los años 1918 a 1930 por el arquitecto Eugenio Díaz Vélez, nieto del prócer argentino Eustaquio Díaz Vélez, quien fue un oficial militar argentino que peleó contra las invasiones británicas del Río de la Plata. Participó en la Revolución de Mayo y peleó en la Guerra de Independencia y en las guerras civiles argentinas. La historia de la construcción es realmente simple. Eustaquio, el hijo del oficial militar argentino, decidió construir una casa muy parecida a este castillo, a la cual llamó el Palacio Díaz Vélez, en el partido de Rauch. Todo esto, como ya dije antes, en la provincia de Buenos Aires. Una vez que Eustaquio hijo falleció, todo pasó a ser de su hijo, el cual era llamado Eugenio Díaz Vélez, quien se mudó con su familia, es decir, su esposa y sus dos hijas, a la casa que había construido su padre. Un tiempo después entonces, y porque era arquitecto y le gustaban todas estas cosas, decide construir una casa cerca de la estación de tren Egaña. Y este sí sería el famoso Castillo San Francisco. Eustaquio hijo había dejado algunas cuantas construcciones antes de morir, como por ejemplo una estancia llamada El Carmen. Entonces la base para lo que sería el castillo ya estaba. Por lo tanto, Eugenio estaba siguiendo los planes de su padre, pero a una escala aún mayor. Quería hacer un castillo grande en donde vivir con su familia, quería algo que se destacara y quería más que nada experimentar. Por eso justamente se dice que este castillo no tiene una arquitectura en especial, no tiene una descripción fija de cómo es, porque más que nada era un experimento que salió muy bien. Lo mejor es que la zona era muy buena, llegaba mucha gente desde la estación que estaba cerca, es hermoso y entonces todo parecía salir perfecto y de acuerdo al plan. El castillo terminado fue una de las más grandes y lujosas mansiones rurales de la época, con 77 ambientes, 14 baños, 2 cocinas, galerías, patios, taller de carpintería, terraza, mirador y balcones. Tenía 3 pisos y era perfecta para que este hombre disfrutase junto con su familia. Era un lugar precioso hasta que, de repente, una vez terminada, comenzaron las desgracias. Cuando llegó el día de la inauguración, todas las personas conocidas, amigos de Eugenio, estaban esperándolo. Querían celebrar justamente que la casa ya estaba lista. Se había preparado todo lo necesario para festejar, tenían el banquete preparado. Pero él nunca llegó. Los invitados a la fiesta se enteraron por telégrafo que Eugenio había muerto ese día, el día de la inauguración. El primero en saber este detalle fue el mayordomo, quien se acercó a la habitación de Díaz Vélez queriendo despertarlo para que vaya a su propia fiesta y se dio cuenta de que ya no estaba vivo. Él se encontraba en ese momento en su residencia de Barracas y por lo tanto jamás había pasado ni una sola noche en su propio castillo, el que tardó años en construir. Para que se den una idea del empeño que le puso, contrató gente que viajará en tren hasta este lugar
equipos completos para que construyeran este castillo. Cada vez que veía algún material que le gustaba en otra ciudad, lo transportaba hasta el castillo para que lo pusieran ahí. Era su proyecto, fue su proyecto durante muchísimos años y jamás lo pudo disfrutar. Y era realmente una pésima noticia, ya que él era también arquitecto, estaba experimentando, quería algo que le gustase mucho, lo logró y jamás lo pudo disfrutar, pero al menos se lo quedó su familia, lo cual algunas personas consideran que fue un error. Una vez que los invitados supieron lo que estaba pasando, viajaron hasta Barracas para despedir a su amigo, dejando intactos los preparativos para la fiesta. Ni siquiera levantaron la mesa y los objetos permanecieron en su lugar durante un tiempo bastante largo. De hecho, cuenta una vecina del lugar que se acercaba a la casa a ver por la ventana y seguía estando todo preparado para festejar. Una vez que pasó ese tiempo de luto, la esposa e hijas de Eugenio decidieron cerrar la construcción, no siguieron haciendo nada y simplemente se abandonó el castillo. Después de muchos años de abandono y sin saber realmente qué hacer, esta inmensa propiedad fue expropiada por la provincia. En 1958 y en 1960 se determinó qué hacer con este lugar. Entonces, apoyados por créditos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, antiguos arrendatarios se convirtieron en propietarios de las tierras que antes alquilaban, lo cual hizo que más tarde el Ministerio de Asuntos Agrarios crease la colonia Langueyú, dentro de la cual quedó gran parte de la estancia San Francisco y este casco creado por Eugenio para su familia. Más tarde la estancia se dividió y adjudicó en lotes a los colonos. En cuanto al mobiliario, equipos de trabajo y demás detalles del edificio fueron subastados. Más allá de eso, también había rumores acerca de algunos saqueos. Se decía que había gente entrando para sacar algunas cuantas cosas que habían dejado dentro del castillo. Sin embargo, se tiene entendido que son solamente rumores y que más bien fue todo subastado. Pero entonces, ¿qué pasó después? ¿Qué hizo el gobierno con justamente todo este lugar? La decisión no fue tomada para nada rápido, de hecho se tardaron incluso más años en decidir qué iba a pasar, hasta que finalmente en 1965 el gobernador Anselo Marini lo transfirió al Consejo General de la Minoridad, con la sola intención de convertirlo en un hogar o granja, pero con el tiempo se fue convirtiendo más bien en un reformatorio, un lugar en donde jóvenes se quedasen para corregir conductas. Y debido a que este lugar se tuvo que adaptar a las necesidades de los nuevos habitantes, el castillo perdió su estilo original. Y es acá donde ocurre la segunda tragedia y la que determinó que quedase vacío por muchos más años. A mediados de los 70, una persona que estaba supuestamente internada en este lugar se quedó esperando al encargado para hacer algo que a día de hoy no tiene una explicación muy clara. El encargado del edificio era el padre de Borg, esta persona que apareció en TN que están viendo ahora para explicar la historia. Él cuenta que vivió con su padre, es decir, la víctima de esta historia, durante años en este castillo. Y dicen que este joven que lo estaba esperando para atacarlo, había pasado mucho tiempo con él. Con ambos, de hecho, que era una persona muy cercana, que su padre lo quería como a un hijo y que además le había conseguido trabajo para que se pudiera quedar en el reformatorio, ya que para ese momento este hombre ya se tendría que haber ido de ese lugar. Ya había cumplido la mayoría de edad y no tenía dónde quedarse. Así que le consiguió trabajo, le dio ayuda y el joven lo traicionó. Este interno un día en los 70s lo interceptó y lo mató de varios tiros. Si se preguntan si alguna vez esta persona fue condenada, sí, lo encontraron, volvió al lugar y cumplió una condena justamente por lo que hizo. Es por esto que el castillo quedó abandonado. Poco a poco el reformatorio se movió a otro lugar, se deshizo y la gran mansión que un día fue pensada para una familia quedó completamente abandonada. Ahora tiene grafitis, está muy rota, la estructura está en un estado deplorable ya que nunca se la reconstruyó, no se le hizo ninguna renovación, pero más allá de que esta historia no sea particularmente linda o afortunada, hay personas en Rauch que luchan para que se determine patrimonio histórico. La limpiaron, hicieron una plaza, pusieron parrillas y alzan la voz cada vez que pueden para que la gente reconozca este lugar, se acuerden de su historia y vayan a visitar, porque para ellos realmente es un patrimonio histórico y es algo muy importante de Rauch. Igualmente, una vez que el reformatorio cerró, las leyendas iban de acá para allá. Año tras año se esparcían historias acerca de que había fantasmas en ese lugar, espíritus errantes entre las paredes, y es a raíz de esto que llegaron grupos a hacer investigaciones paranormales y se cuenta que se encontraron con algunas cuantas cosas paranormales, con algunos eventos fuera de lo común. Para que vean lo que es ahora mismo, en un video hecho por Fernando Recia,
les dejo el link abajo en la descripción a ese canal, muestra cómo estaba hasta el año pasado la casa. Muestra que no se puede subir al segundo piso por peligro de derrumbe, muestra que está cerrada la entrada y que evidentemente las escaleras, como pueden ver, están bastante mal. También cuenta que las personas que se encargaron de hacer que este lugar renaciera están haciendo recorridos pagos para aquellas personas que quieran colaborar con la renovación del castillo, o al menos lo suficiente como para explorarla. Está lleno de grafitis producto del abandono y claramente la falta de alguien que cuide la mansión constantemente. Además, digamos que no hay ningún guardia que cuide durante las noches de que no entre ningún adolescente a rayar las paredes o a intentar entrar al segundo piso, el cual, como digo, está en peligro de derrumbe, así que no está aconsejado. También hay un camino hacia un mirador que no está demasiado apto para subirse, está bastante roto, que debo suponer que en su momento era hermoso, de hecho la vista sigue siendo espectacular, pero evidentemente la estructura está muy venida abajo. Pero antes de terminar, tengo una historia más que contarles acerca de esta familia muy particular, y es sobre la casa en Barracas, la que construyó Eustoquio Díaz Vélez. Este castillo, como verán, tiene algo muy interesante al frente, y son todas estas estatuas de leones. La gran pregunta es ¿por qué hay tantas estatuas de leones en este lugar? ¿Cuál es la historia detrás de ello? Hay un rumor acerca de dónde salieron estas estatuas, de por qué están ahí y cuál es su historia, así que vamos a ver de qué se trata. Resulta ser que Eustoquio Díaz Vélez, hijo, estaba en este castillo con su familia, vivía en él y un día decide hacer una fiesta. Para darles contexto, él supuestamente tenía como método de seguridad leones. Tenía 3 leones en su casa, los cuales guardaba en una habitación aparte, encerrados en jaulas, por supuesto, y con las respectivas personas a cargo de ellos. Entonces, estos leones, supuestamente, salían todas las noches a vigilar el castillo y a controlar que nadie se metiera. Eran como una advertencia, según dice esta leyenda, a Eustaquio le gustaba este tipo de extravagancias. Y entonces un día Eustoquio decide hacer una gran fiesta en su mansión, a la cual asiste todo el mundo. Y por todo el mundo me refiero a amigos, conocidos, gente del barrio, incluso empleados y, por supuesto, su familia. La cual, por cierto, estaba conformada por su esposa y sus supuestamente 3 hijos. Más tarde les explico por qué. Y pequeño detalle, su esposa era Josefa Cano Díaz Vélez, o sea, su sobrina, hija de su hermana, pero ese es otro tema. Algunas fuentes dicen que esta era una fiesta de compromiso, es decir, su hija ya estaba comprometida, ya sabía de todo esto, estaban festejando todos juntos, mientras que otras fuentes dicen que en realidad el novio de la hija de Eustoquio le pediría su mano en matrimonio durante este evento. Sea como sea, todo el mundo estaba reunido, todos estaban expectantes para ver qué pasaba y en eso uno de los leones se escapó de su jaula. ¿Y qué pasó? Que fue a atacar al novio de la hija de Eustoquio. El león siguió al hombre hasta el jardín de la casa sin que nadie pudiese detenerlo, hasta que Eustoquio salió con una escopeta y le disparó al león. Lamentablemente, para cuando por fin pudo detenerlo, el novio de su hija ya estaba muerto. Y se dice que después de esto, la hija de Eustoquio decidió quitarse la vida por el trauma que le causó la pérdida de su novio, y además se dice que a partir de estos eventos Eustoquio se obsesionó con leones y empezó a ponerlos por todas partes, incluyendo la escena de esa noche, es decir, esta estatua que ven acá, de un león atacando a un hombre. La cuestión detrás de esto es que en realidad, por más que me gustaría que esta historia fuera real para añadir al misterio detrás de esta familia y a la especie de maldición que tendrían si esto fuera verdad, no creo que lo sea, porque en realidad Eustoquio tuvo únicamente 2 hijos, o eso es lo que está declarado en todas partes. Pero también hay que considerar que esta era una familia burguesa de alta sociedad y rodeada de otras familias importantes. Podemos decir que tal vez todo esto les daba vergüenza, es decir, el hecho de que su hija se quitase la vida podía traer vergüenza a la familia y por lo tanto podrían rechazar su existencia completamente. Aunque no creo, porque algo habría de información acerca de esta supuesta hija en alguna parte de internet. La cuestión es que probablemente esta historia haya sido creada en base a la estatua que está afuera de la casa, pero es una buena historia, es un relato muy interesante y quien sea que la haya creado tiene una muy buena imaginación. De igual manera, no podía simplemente dejar esta historia de lado, se las tenía que contar porque es muy disparatada.
Si bien es una historia trágica y probablemente le puse música un poco de terror como para darle un poco de ambientación, igualmente es una cosa muy interesante que tener cerca porque además es increíble, al menos para mí donde vivo ahora, me puedo tomar un tren si no estuviéramos en cuarentena, para ir hasta allá y verlo por mí misma. Y me imagino que ustedes deben tener algunas cuantas historias parecidas de lugares en los cuales viven, así que si saben de algo, déjenmelo abajo en los comentarios que voy a estar viendo qué video puedo hacer. Así que sin más, hasta acá llegamos. Esta es la historia del Castillo San Francisco. Espero que les haya gustado. Acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y atrás está mi gata. De vuelta, está dormidísima. Se lee. Pobre, está en huelga porque está a dieta. Nos vemos en el próximo video. Adiós.